embarazo, como tal, sobre el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y placenta previa. Los integrantes somos Astudillo Loesa Alexis Iván, Sotomayor Ziegler Desiree y su servidora Jimena Rocha. Ok, pues vamos a tener que las hemorragias en la segunda mitad del embarazo principalmente van a ocurrir ya sea después de las 20 semanas de gestación y antes del nacimiento. Estas van a ser principalmente, como ya les dije, por el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta o por placenta previa. Y pues bueno, igual para poder comenzar, voy a hablar sobre algunas generalidades de la placenta que pues nosotros ya vimos, pero para recordarlas un poquito. Pues bueno, como ya sabemos, la placenta va a ser el órgano principal donde se va a producir el intercambio de nutrientes y gases, el intercambio materno-fetal como tal, así como también pues la placenta va a estar produciendo hormonas y va a cumplir una función de barrera. Va a presentar dos caras, como lo podemos observar, la cara materna y la cara fetal. La cara materna, que es la que va a estar en contacto con la decidua basal como tal, y va a estar pegada hacia el endometrio y al miometrio y al endometrio. Y pues la cara fetal, que es la que va a tener el cordón umbilical, y también va a ser la placa coriónica como tal. Bueno, vamos a tener que de parte del cordón umbilical, pues vamos a tener dos arterias y una vena. Y de parte de la cara materna, pues vamos a tener algunas arterias endometriales, principalmente arterias uterinas espirales, que se van a ir disminuyendo su diámetro y van a ir haciendo ramificaciones de 3. Estas ramificaciones de 3 van a estar presentando los troncos vellosos, que a su vez van a estar dentro de los cotiledones, que se van a profundizar en los espacios intervellosos. Esto, ¿qué más? Pues sí, bueno, como tal, esas son las generalidades que tenemos que conocer. Y de este lado podemos observar la primera imagen del lado izquierdo, que vamos a tener a la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. Nos vamos a enfocar más en la decidua basal, que es en la cual es en la cual van a ocurrir diversas lesiones que nos van a producir ciertos trastornos que ya vamos a platicar más adelante. Esta es la que se encuentra profundamente y que está pues pegada, por así decirlo, adherida al embrión como tal. Después tenemos la decidua capsular, que es la que se encuentra aquí de color verdecito, y la decidua capsular es la que se encuentra rodeando al embrión, pero no directamente. Y la decidua parietal, que no tiene ningún contacto con el embrión, como lo podemos observar, que es como el contorno de la decidua capsular. Hay que tomar importancia que a partir de de las 16 semanas de gestación, pues la placenta ya se va a estar encontrando conformada en su totalidad. La inserción normal de esta, pues va a estar arriba del orificio cervical interno, arriba de unos 20 milímetros. Y también vamos a encontrar una inserción baja, que va a ser menor a los 20 milímetros del orificio cervical interno. Más adelante vamos a ver también la inserción que tiene la placenta previa y por qué nos va a estar provocando ciertos trastornos. Bueno,
Ahora ya podemos iniciar, o bueno, vamos a partir con lo que es meramente el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta. ¿Cómo podemos definir a este padecimiento? Pues según el manual de obstetricia, básicamente es una separación parcial o total de una placenta que se encuentra pues dentro de lo que cabe normalmente implantada en el útero. Esto puede ocurrir antes de que inicie el trabajo de parto o incluso durante el mismo, ¿ok? Principalmente pues este padecimiento va a ocurrir entre el último trimestre de gestación y se va a poder manifestar por sangrado vaginal y dolor abdominal. Algunos sinónimos de este padecimiento pues son abrupto placentae, ablato placentae o por sus siglas DPPNI. Si pueden ver en la pantalla, dentro de la imagen de la izquierda es una placenta normalmente insertada y por la parte de la derecha empieza el desprendimiento gracias a un sangrado que se genera en la decidua basal que nos mencionaba mi compañera Jimena. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por fin? Ahora, este padecimiento pues va a tener una incidencia entre lo que es el 0.4 y el 1.5% de todos los embarazos y va a predominar principalmente entre las 24 y las 26 semanas de gestación, ¿ok? Esta rotura placentaria y algunas otras anomalías obstétricas pues llegan a aumentar el riesgo tanto de morbilidad y mortalidad como para la mujer, el feto o el recién nacido. Pero para abarcar un poquito más de este tema hay que mencionar pues las primeras referencias que se tienen dentro de este y destacan principalmente estos dos obstétaras. Bueno, el cirujano francés Jacques Guillemin, que generó la primera referencia ya que tuvo contribuciones pioneras en obstetricia entre los años de 1550 a 1630 y François, creo que así se pronuncia, de entre los años 1637 y 1709. Ambos hicieron aportes importantísimos dentro de lo que fue la obstetricia. ¿Puedes continuarle, por fin? Ahora, hay que entender que dicho desprendimiento se va a clasificar de distintas maneras dependiendo de distintos contextos, ¿ok? El primero de ellos que les voy a mencionar es de acuerdo a la magnitud del desprendimiento. ¿Por qué? Porque lo podemos dividir tanto en parcial y total. En parcial, como su nombre lo dice, simplemente se van a desprender uno o algunos cotiledones placentarios, pero en el desprendimiento total es literalmente que se desprende la totalidad de la placenta. ¿Y por qué es importante destacar esta diferencia? Pues porque el cuadro clínico y el pronóstico fetal y materno van a depender totalmente de la magnitud de dicho desprendimiento. Ahora, siguiente clasificación, de acuerdo al sitio en el que se inició el desprendimiento. Igual solo vamos a tener en este caso dos tipos, un desprendimiento central, que va a ser cuando los cotiledones que se desprendieron van a estar localizados en el centro placentario. Y el desprendimiento marginal, que en este caso se van a desprender por un borde de la placenta, y aquí sí se va a manifestar por sangrado externo. ¿Por qué? Cuando el desprendimiento se genera en el centro placentario, digamos, de alguna manera la sangre queda atrapada y pues clínicamente no genera ninguna hemorragia visible o externa. Por el otro caso, el desprendimiento marginal sí se destaca y sí se nota por esta hemorragia externa a través de la vagina. Puede seguirle por fin. Bien, siguiente clasificación, llamada clasificación de Page, dada en 1954, nos divide a lo que es el desprendimiento en 4 grados, partiendo desde el cero, en el cual es asintomático, pero aunque sea asintomático, si se dan cuenta, ya existe un pequeño desprendimiento oculto. En este caso, ¿por qué asintomático? Porque no se denota una hemorragia, ¿ok? Este hallazgo puede ser principalmente encontrado pues por una ecografía o bien más adelante una vez que haya evolucionado. Y si se dan cuenta al revisar la placenta después de que se genera el alumbramiento, van a poder encontrar un pequeño coágulo organizado en la cara materna. Ahora, el grado 1 va a ser el principal de todos, con un 48 a 60% de los casos. Aquí pues la hemorragia se presenta leve, no hay afectación como tal al estado general materno ni fetal. Aquí pues el dolor va a ser un poco intenso, ya el dolor abdominal y va a estar localizado, ¿ok? Lo va a acompañar un útero ligeramente hipertónico, pero lo importante es que no va a haber sufrimiento fetal ni tampoco se va a asociar a ninguna coagulopatía, que lo contrario pasa en el grado 2,
que aquí sí ya empieza a haber sufrimiento fetal, la hemorragia incluso ya es moderada y el dolor ya se vuelve intenso. Aquí ya hay algunos cambios de la presión arterial y la frecuencia cardíaca y obviamente ya empieza la afectación al estado general materno. Para finalizar, pues el grado 3 o severa, que ya es una minoría de los casos, aquí ya es donde empieza el dolor súper intenso, el útero ya es hipertónico, puede presentarse incluso un shock materno, coagulopatías y claro, pues la muerte fetal. Ahora, ¿qué sintomatología vamos a tener según el grado de desprendimiento? Si se dan cuenta, en el grado 0 no se presenta nada, o sea, metrorragia nula, tono uterino normal, no hay shock, no hay pérdida, coagulación y aspecto útero normal. Todo empieza a notarse desde el grado 1. ¿Ok? La metrorragia aquí es ligera, principalmente de entre 100 a 500 mililitros de metrorragia, que pasa al contrario con el grado 2, aquí ya supera los 500 mililitros. La pérdida de bienestar fetal inicia a partir del grado 2, si se dan cuenta en el 1 es raro o leve, realmente no sucede, pero donde sí debemos de preocuparnos es cuando este desprendimiento alcanza el grado 3, ¿ok? Porque aquí ya hay un shock grave tanto maternal, se genera la muerte fetal y en la coagulación podemos tener presente este padecimiento que se llama coagulación intravascular diseminada y finalmente el aspecto del útero, el útero cubiliar. Más adelante vamos a hablar un poquito de este. Esta siguiente clasificación o clasificación de Sher nos lo maneja en 3 grados, partiendo del 1, en donde el leve va a haber una hemorragia escasa o típicamente ausente, porque el coágulo va a ser menor de 150 mililitros. El grado 2 o moderado, una metrorragia preparto, intensidad hemodinámica materna. Aquí el feto ya va a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca y el coágulo ya supera los 150 mililitros, pero sin llegar a los 500. Y finalmente el grado 3 o severo, aquí ya se presenta la muerte fetal confirmada, la coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda y también coágulos mayores a 500 mililitros, ¿ok? La siguiente imagen que vamos a ver es simplemente, es igual a la clasificación de Sher, pero con algunas características extra. ¿Puedes pasarle, Jimmy, por fin? Aquí, si se dan cuenta, lo que destaca es que en el grado 2, el área de desprendimiento va a abarcar de entre el 30 al 50% de la placenta, ¿ok? Y cuando ya alcanzamos un grado 3 grave, el área de desprendimiento ya supera el 50% o total. Ahora, una anterior, creo que te saltaste una. Ok, sí, dale. Bueno, desapareció la diapositiva, no hay ningún problema, recuerdo que era lo que había. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo o causas para este padecimiento? Principalmente la hipertensión, hipertensión arterial de la madre y también lo que son los traumatismos abdominales, ¿ok? Pero obviamente también algunos otros factores de riesgo entran dentro de lo que cabe el tabaquismo, mencionaban también la cocaína porque se genera vasoconstricción y vasoespasmos dentro de lo que es el útero, trombofilias, sobredistensión uterina, colagenopatías, ¿ok? Digamos que las causas o los factores son multifactoriales, no hay como que un modelo unicausal de este padecimiento, pero si podemos destacar algunos factores importantísimos son los traumatismos abdominales y la hipertensión arterial, y la preeclampsia incluso. Dale a la siguiente, por fin. Adelante. Ok, y pues como tal voy a hablar sobre la fisiopatología. De igual manera, es importante recordar, hace ratito se me olvidó mencionarlo, pero igual aquí hay una imagen. Del lado izquierdo podemos ver cómo hay una irrigación y una comunicación fetoplacentaria pues adecuada, ¿no? En donde está la palomita. Entonces debemos recordar que pues la sangre materna principalmente va a llegar a la placenta. Bueno, la sangre fetal va a llegar a la placenta por medio de las arterias umbilicales que ya habíamos hablado y pues va a haber un intercambio interplacentario. Eh, en cuanto a la sangre pues materna, ya lo habíamos hablado, va a llegar a partir de las arterias uterinas y estas van a entrar hacia el espacio intervellositario a través de las arterias espirales por medio de las ramificaciones. Cuando ocurre ya sea por algún traumatismo o por los factores de riesgo que ya se comentaron, también puede ser por algún antecedente de un desprendimiento prematuro de placenta
que puede volver a ocurrir. Entonces, principalmente va a ocurrir alguna lesión vascular que va a ser la causante de la hemorragia. Esto puede ser en un vaso arterial materno o en un vaso arterial fetal. De esta manera, pues una vez que se hace la hemorragia, se va a empezar a formar un coágulo de sangre. Este coágulo de sangre va a finalizar en un hematoma y este hematoma retoplacentario como tal, pues va a ser el que va a ocasionar el desprendimiento de la placenta, ¿vale? Una vez que ocurre y que está el hematoma ya retoplacentario, pues va a ocurrir una serie de cambios que pues va a ser principalmente la interrupción del intercambio materno-fetal y una lesión vascular deciduoplacentaria, la cual va a promover que se empiecen que la endotelina 1 y el tromboxano A2 se expresen y estos son potentes vasoconstrictores, lo cual va a proporcionar una hipertonía uterina y la vasoconstricción. Posterior a eso, pues el miometrio va a empezar a contraerse y ya que se empieza a contraer tanto, pues va a ser una compresión de los vasos y de esta manera pues va a generar hipoxia fetal. Lo más grave, pues como tal, sería que ya existiera un shock materno, pero pues principalmente lo que va a ocasionar es la hipoxia fetal, ya que no va a haber una buena circulación ni oxigenación ni nada hacia el feto. La sangre que va a estar extravasada a partir de la hemorragia que ocurra, como ya la comentó Alexis, puede ser en zona periférica o en zona central. Las que ocurren en zona periférica van a promover una hemorragia externa en el 80% de los casos. Y pues esto hasta cierto punto tiene un mejor pronóstico porque pues esta va a hacerse aparente a través del cuello uterino y la vagina. Entonces puede ser un diagnóstico oportuno y pues se puede atender mucho más rápido. El problema es cuando hay una hemorragia oculta. Estas pues son en la minoría de los casos, pero aún así sigue siendo elevada, ya que se presenta en el 20% de los casos. El hematoma retoplacentario es en alguna zona central y pues no se puede tener un diagnóstico certero, ya que no se hace presente la hemorragia como tal. Van a haber 3 formas por las cuales la sangre que se extravase del hematoma vaya a empezar a difundirse. La primera es que se vaya hacia el miometrio y pues va a ir atravesando, por así decirlo, por medio de las fibras musculares. Esta a su vez puede pasar a través de las membranas amnióticas o simplemente pues deslizarse por medio de las intervellosidades. Pero pues si hay una diseminación hacia la membrana amniótica, puede generar ¿cómo se llamaba? Una embolia, me parece. Sí, una embolia amniótica como tal. La otra forma es que pues haya la hemorragia hacia el miometrio, que ya la comenté, y la otra, una hemorragia oculta, que va a generar como tal, que va a ser en el miometrio, va a ser central, y va a generar el útero de Kubelar, que ya comentó mi compañero. Esto como tal, pues va a generar una induración del miometrio y de esta manera va a haber una pérdida de contractibilidad por esa parte, ya que también va a presentar hipoxia, vamos a ver un útero equimótico y pues obviamente de color morado. De este lado también les presento los tipos de hemorragia oculta que pueden existir. La primera pues sería la A que podemos observar, en la cual pues sí se encuentra el hematoma, pero los márgenes se encuentran totalmente adheridos, no hay un desprendimiento como tal y no se hace evidente. La segunda, que sería la imagen B, la placenta se encuentra ya totalmente desprendida, pero las membranas siguen adheridas hacia la pared uterina. Y en la tercera, pues vamos a encontrar una presentación tan adherida del hematoma que pues la sangre no va a poder transcurrir. Es la que les mencionaba principalmente, que no se puede pues hacer evidente, ya que el hematoma retroplacentario pues va a estar oculto, por así decirlo. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a detectar este
este cuadro clínico de desprendimiento, pues estos son los signos y síntomas principales al ingreso de la paciente. Se destacan principalmente estos tres: un dolor abdominal, un sangrado transvaginal y también una hipertonía uterina. Claro está que, como decía en la parte de las clasificaciones, dependiendo del grado de desprendimiento, van a ser el cuadro clínico que se presente, pero podríamos decir que estos tres síntomas y signos son los que se caracterizan dentro de este cuadro, ¿vale? Siguiente, por fin. ¿Qué complicaciones van a existir para este padecimiento? Ya en los grados 3 o severos de lo que es el desprendimiento, ya existe una hemorragia severa que puede afectar a lo que sería a la madre. Se presenta muerte fetal, incluso en los peores casos muerte materna, bebé prematuros, coagulopatías e histerectomía. También dentro de lo que cabe siempre se intenta evitar al máximo posible lo que es el SID, que era la coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Serían como que las principales complicaciones de este padecimiento. Siguiente, por fin. ¿Cómo vamos a poder diagnosticarlo? Pues principalmente la evaluación se basa en una evaluación clínica, a veces sumada a esto, pues hallazgos de tanto de laboratorio como ecográficos. ¿Por qué ecográficos? Si pueden ver en la imagen que está aquí, es un ultrasonido sonográfico, se va a poder observar que en el complejo retroplacentario suele ser hipoecogénico. ¿A qué hace referencia hipoecogénico? A una lesión de baja densidad, principalmente que se presenta en líquidos. Si se dan cuenta, pues obviamente en esta parte negra va a ser esta hemorragia retroplacentaria. Entonces el líquido que se encuentra aquí es sangre, ¿ok? El tejido blanco de la parte de arriba sería la placenta y el tejido blanco de la parte de abajo sería el útero, ¿ok? Este complejo retroplacentario siempre, siempre, bueno, casi siempre se va a encontrar hipoecogénico, ¿ok? También este diagnóstico de desprendimiento pues se llega a sospechar si nuestro paciente se encuentran alguno de los siguientes hallazgos después del primer trimestre, como por ejemplo el sangrado vaginal, ya sea doloroso o indoloro, un dolor uterino espontáneo o a la palpación, si ya encontramos muerte fetal, un shock hemorrágico, el SID que les mencionaba hace rato, e incluso también un shock desproporcionado con el grado de sangrado vaginal, ¿ok? Sería como que lo principal con lo que podríamos destacar y detectar este padecimiento en la paciente. Siguiente, por fin. Tratamiento que se va a llevar a cabo, pues este se debe de efectuar sí o sí lo más pronto posible una vez que se diagnostique el padecimiento, como aplicando medidas generales de sostén para la paciente, ¿ok? Principalmente su hospitalización, aplicación de fuentes de oxígeno, extraer sangre para practicar biometría hemática y de esta manera investigar el grupo sanguíneo y el RH. Esto ya lo sabemos, es para detectar más que nada lo que fue, evitar principalmente la inmunización materno-fetal, perdón, y también pues practicar algunas pruebas hemáticas de coagulación para saber si el desprendimiento no ha generado alguna coagulopatía, ¿ok? Y también una dosificación de fibrinógeno, ¿ok? Siguiente, porfi. Nos vamos a dar cuenta que vamos a tener dos tipos de manejo dependiendo también la severidad de nuestro padecimiento. Vamos a tener un manejo conservador, cuando en este caso el desprendimiento es parcial. ¿Por qué? Pues porque se busca esperar una madurez fetal que incluso se puede apoyar con el uso de esteroides para mejorar la madurez pulmonar. Cuando no hay, cuando, perdón, hay ausencia de sangrado activo, o sea, que no se denota, que no hay algún signo clínico, pues, alarmante, y cuando la madre también se encuentra hemodinámicamente estable, ¿ok? Aquí generalmente se destaca que hay bienestar fetal gracias a las cardiotocografías, perdón, y también se revisa la frecuencia cardíaca del feto. Cuando se utiliza lo que es la interrupción del embarazo, ya sea por parto, cesárea o histerectomía, cuando el desprendimiento de la placenta ya es total o incluso se mantiene parcial, pero el sangrado que se genera es importante, cuando ya se presenta muerte fetal o finalmente cuando el embarazo ya está en término o cercano a que esté a término, ¿ok? Vamos a tener como que estos dos tipos dependiendo de la severidad de nuestro padecimiento. Ahora, ¿qué conducta obstétrica podemos llevar a cabo una vez que detectamos esto? Podemos utilizar algunos analgésicos como el Demerol para evitar un choque neurógeno dentro de lo que es la paciente. De ser posible, también se llega a utilizar lo que es la amniorexis. ¿A qué me refiero con amniorexis? Es la rotura del saco amniótico, pero de manera provocada. ¿Para qué? Para que se pueda disminuir la presión intrauterina y de esta manera mejoremos la hipertonía, ¿ok? Se tienen que valorar las condiciones cervicales y también el grado de descenso que presenta el feto en esta presentación. ¿Por qué? Porque se debe calcular la factibilidad de un parto vía vaginal y en caso de que no sea así, poder practicar la operación de cesárea oportunamente.
Y bueno, ya terminamos de hablar del desprendimiento prematuro de la placenta y ahora vamos a ver el tema de placenta previa, el cual la podemos definir como una condición en la que la placenta o el borde placentario va a cubrir directamente el cérvix o el orificio cervical interno. Entonces, la implantación placentaria en el endometrio uterino bajo va a estar presente y por eso pues, va a poder cubrirlo. También hay que tener en cuenta otro concepto que no es lo mismo, pero va a estar a lo largo de la presentación. Ya la vimos hace ratito al principio de la presentación, que era la implantación de inserción baja. Esta va a ocurrir cuando el borde placentario va a tener una distancia cerca del orificio cervical interno de más o menos de 20 milímetros, pero que no lo cubre, solamente está muy cerca. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora, como justificación de la importancia del tema, es que la placenta previa se asocia a complicaciones muy graves que se pueden presentar durante el nacimiento y que causan altas tasas de mortalidad y de morbilidad materna y fetal, y también tiene grandes repercusiones familiares, económicas y sociales. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar un poco de su epidemiología, vamos a ver que la incidencia de la placenta previa es de 1 por cada 390 embarazos de más de 20 semanas de gestación. Y para hablar de la incidencia en los diferentes grupos etarios de las embarazadas, en las nulíparas va a ser de un 0.2%, mientras que en multíparas puede ser mayor a 5% y la tasa de recidiva es de 4 a 8%, o sea, de que vuelva a pasar. El factor de riesgo más importante siempre va a ser una cesárea y esta va a aumentar un 1% dependiendo del número de cesáreas, pero la incidencia después de 4 o más va a incrementar un 10%. También hay otros factores de riesgo que más adelante vamos a ver, pero el tabaquismo y el consumo de cocaína son los más importantes. Hay una incidencia elevada en estos últimos años en los países industrializados por el incremento de cesáreas. Entonces, por eso es muy importante que para hacer una cesárea siempre se necesite la indicación obstétrica y de hecho, pues en estos días hay muchos hospitales privados que le dan a la mujer la opción de que ella decida si se hace una cesárea o un parto, no sé, vaginal, y muchas veces lo hacen por ya sea temas estéticos o de no sentir dolor, pero realmente una cesárea siempre va a necesitar una indicación obstétrica. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta diapositiva les puse 4 puntos clave que vamos a abordar a lo largo de la presentación, por si los quieren ir anotando. Pero el primero es que factores de riesgo para hacer una cesárea de pretérmino o bien de urgencia va a ser la presencia de hemorragias antes del parto, estas que ya sea un episodio, un primer episodio de la hemorragia antes de la semana 20, o bien que sean episodios recurrentes. ¿Cuándo es un episodio recurrente? Cuando sean 3 o más. También que el borde placentario va a cubrir parcialmente o totalmente a nuestro orificio cervical, que la paciente presente una longitud cervical corta y el factor de riesgo de las cesáreas previas. También vamos a tener en cuenta un poco de la sintomatología de la paciente y la vamos a ver más adelante. Es importante que el diagnóstico definitivo de placenta previa se va a hacer a las 32 semanas de gestación, no antes, y ahorita lo vamos a justificar. Se puede hacer una cesárea ya en la semana 36 cuando haya factores de riesgo o la 37 sin factores de riesgo, y en implantación baja en la implantación baja puede ser hasta la semana 37 y 38. La siguiente, por favor. Ahora, para saber un poco sobre la historia, la GPC marca que la primera descripción de placenta previa fue en 1683 por Pablo Portal, un médico francés, y fue hasta casi más de 30 años después que se hizo una demostración anatómica en un cadáver por el médico Sacher. Y bien, ahora en el siglo XIX se creó una clasificación que ya está en desuso, pero es la clasificación tradicional de la placenta previa, que es la de la imagen, que es la placenta previa completa, parcial, marginal, y esta se realizó a través del tacto cervical. Después, en 1966, Gottesfield introdujo el ultrasonido y 3 años después, Kratochwil realizó la descripción de la utilidad del ultrasonido transvaginal, porque el que se utilizaba era el ultrasonido abdominal. La importancia del ultrasonido transvaginal ha sido tanto que hasta pues el día de hoy sigue siendo el estándar, o es más bien considerado el estándar de oro para el diagnóstico, el transvaginal. La siguiente. Ahora, para saber un poco de los términos en uso y desuso, el equipo multidisciplinario del Instituto Americano de Ultrasonido y Medicina recomienda estos términos: que placenta previa la utilicemos cuando el borde placentario ya esté sobre el orificio cervical, la inserción baja cuando la distancia sea menor
a 20 milímetros a 2 centímetros y no hay una obstrucción. Y la inserción normal va a ser cuando la distancia entre placenta y orificio cervical sea mayor a 20 milímetros. Y también las guías, la GPC y la guía práctica de la Sociedad Canadiense de Obstetricia ya recomiendan que no empleemos los términos de placenta central total, previa marginal o previa parcial. Esto porque realmente tiene poca utilidad clínica. Y bueno, en esta imagen de la izquierda sería la representación gráfica de la placenta de inserción baja, en donde la flechita indicaría o grafica la distancia entre el orificio y la placenta, el borde placentario. Y aunque ya no utilicemos esta clasificación, pues en la imagen de la derecha, después de donde está la placenta marginal, la definición sería que el borde placentario sí llega al orificio cervical interno, pero no lo cubre. Entonces es donde está el puntito rojo. Y bueno, la aplicación del ultrasonido fue la que puso en desuso esta clasificación. La siguiente, por favor. Ahora, para hablar un poco de los factores de riesgo para la placenta previa, va a ser justamente que haya una cesárea, antecedentes gineco-obstétricos de una cesárea, y también las técnicas de reproducción asistida. Estas dos tienen juntas un efecto sinergista que van a incrementar el riesgo de la placenta previa. Entonces, un ejemplo es que si hay una placenta anterior, ya puede ser posterior, anterior o lateral. Digamos que una paciente tiene una placenta anterior, esta va a tener una invasión anormal en la cicatriz de la cesárea previa y esto puede crear acretismos, adherencias placentarias. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y también que haya una placenta previa en el pasado, la multiparidad justamente por el daño endometrial, hipertensión arterial, la diabetes, abuso de sustancias como la cocaína y el tabaco, y abortos. Por eso es la importancia de evitar cesáreas sin indicación obstétrica. De hecho, hay muchos artículos que dicen que para evitar las cesáreas, o más bien que hay que tomar como medida evitar las cesáreas para que baje la tasa de prevalencia de las cesáreas, obviamente, y así con esta baja va a bajar la prevalencia de la placenta previa. Y esta imagen, no, este cuadro está en la GPC, son de los principales factores de riesgo para las alteraciones de la placentación, que son los tratamientos de infertilidad, cesárea previa, una edad materna avanzada y el uso de sustancias como el tabaco. Y este cuadrito está en la guía de práctica de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y son los factores de riesgo que van a estar presentes en la placenta previa o en la placenta de inserción baja, que va a ser una hemorragia, o sea, una historia de hemorragias transvaginales antes del parto, ya sea un primer episodio antes de la semana 29 o que sean episodios recurrentes. También el grosor del borde placentario, que sea mayor a 1 centímetro, la presencia de un seno marginal, que es como un canal de venas dilatadas. También es importante la longitud del cervical, la longitud, que tenga la paciente una longitud corta del cervix, ya sea menos de 3 centímetros con placenta previa o menos de 2 centímetros en una placenta de borde bajo, de implantación baja. Y también, pues, como dijimos, ya una cesárea previa y la evidencia de una implantación invasiva, porque esto puede llevar al acretismo. Y bueno, y en la siguiente imagen, por favor. Ya nada más es una representación del tamaño del cervix. El azulito sería como así en una imagen transversal. Entonces, esta sería una representación de un paciente que tiene un cervix de longitud corta. Y bueno, así sería como la vamos a medir mediante el ultrasonido. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso ya lo dijimos. Ok, y pues bueno, en cuanto al acretismo placentario, que ya lo había comentado Desiree, principalmente lo mencionamos aquí en lo de placenta previa, porque en la mayor parte de las veces es consecuencia de esta o de una placenta previa coexistente. Como tal, pues va a entrar dentro de las alteraciones del grado de penetración placentaria y pues ahorita lo vamos a ver aquí en las imágenes. Como tal, pues va a ser una inserción anormal y una penetración profunda de las vellosidades. Las vellosidades, en vez de estar adheridas únicamente a la decidua basal, pues van a estar adheridas pues a profundidad dentro del miometrio como tal. Y entonces va a generar el acretismo placentario, el cual va a estar dividido en tres, en acreta, increta y percreta.
La acreta va a consistir en que las vellosidades van a tener contacto con el miometrio, pero va a ser un contacto mínimo ya con las fibras musculares, como lo podemos observar después de donde dice normal, ahí en acreta. Luego, la increta va a ser la que va a estar penetrando la capa muscular y la percreta es la que va a estar alcanzando como tal la serosa uterina. Estas a su vez pues pueden ser totales, o sea que pues sí, que en la totalidad de la placenta pueden ser parciales en alguno o varios cotiledones o únicamente pueden ser focales. En alguna porción puede encontrarse algún tipo de acretismo. Pero también hay que tomar en cuenta que sí puede ser a consecuencia de la placenta previa, pero también lo podremos utilizar como un diagnóstico diferencial, dependiendo de cómo sea el caso. Y bueno, ya a modo de repaso para la fisiopatología de esta inserción en el segmento uterino bajo de la placenta, va a ser por un daño endometrial y por alteraciones durante la cicatrización uterina, que pueden ser, como ya habíamos dicho, una cicatrización afectada por un legrado, por una interrupción legal del embarazo, por cesáreas previas, por miomectomías. Y va a haber una relación directamente proporcional de acuerdo al número de cesáreas, y esto va a ser la relación del riesgo de presentar acretismo o placenta previa. Por eso, bueno, también las anomalías de la cicatrización pueden deberse por la instrumentación uterina en el legrado, y esa es por eso la importancia de llevar a cabo un interrogatorio completo y para sacar los antecedentes ginecobstétricos. Y ya en la tablita, pues entonces está la relación directamente proporcional del número de cesáreas, y pues así podemos ver, ¿no? Que un número de cesáreas de nada más una es un riesgo de 3%, número de cesáreas 2, 11%, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Y para la etiología de las hemorragias que se van a presentar, ya sea en un episodio único o en episodios recurrentes, se va a deber a la dinámica misma del desarrollo del segmento uterino bajo, que es donde está la placenta en este caso, y la misma actividad uterina. Y en cuanto al cuadro clínico, este sangrado transvaginal se presenta en la mayoría de las veces más en el tercer trimestre, pero se puede presentar desde antes. Va a ser un sangrado activo, indoloro, brillante. Mucha bibliografía lo dice como sangre roja rutilante. Y el 20% de las pacientes van a presentar contracciones uterinas. A la exploración física vamos a encontrar un útero blando, sin dolor. El feto puede encontrarse en posición pélvica, transversal, y no suele haber un sufrimiento fetal. También la GPC marca que el sangrado intraoperatorio puede ir desde 2.000 hasta 5.000 mililitros. Entonces, por eso es la justificación de llevar a cabo una cesárea, porque esto pues llevaría a un shock hipovolémico y a la necesidad de una hemotransfusión por la hemorragia, porque si más o menos un adulto de 70 kilos tenemos 5 litros de sangre, pues que haya esta cantidad de hemorragia puede llevar a la muerte. Es una hemorragia obstétrica. La siguiente, por favor. Aquí nada más ya les puse para que recordáramos las posiciones que se puede presentar durante el embarazo, de la transversa, pélvica, vertical. Siguiente, por favor. Y para hacer nuestro diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta entonces la placenta adherente, que ya la vimos ahorita con Jime, que puede ser acreta, increta o precreta, basa previa, el desprendimiento de la placenta, un trauma vaginal o cervical, el labor de parto o una malignidad focal. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora, para hacer el diagnóstico, podemos utilizar 3 tipos de ultrasonido, dependiendo de la clínica y del lugar. El ultrasonido abdominal siempre se utiliza y tiene una visualización realmente pobre de la placenta posterior. La cabeza fetal, de hecho, puede interferir con la visualización del segmento uterino bajo. También hay factores como la obesidad o que el llenado o un vaciado excesivo de la vejiga pues interfieran en la visualización. Por eso es que el ultrasonido transvaginal permite visualizar el orificio cervical interno idealmente en 2 o 3 centímetros del cuello uterino mediante una sonda
insertada bajo el ultrasonido que guía en un ángulo donde es poco probable que éste se deslice hacia el canal cervical, y pues también permite evaluar el grosor del borde placentario, sus características y la distancia. Por eso se considera como el estándar de oro. También permite ver la presencia o la ausencia del seno marginal. Y el ultrasonido transperineal realmente es poco frecuente, pero se puede utilizar en pacientes en los que no, las otras opciones no son viables, como una sospecha de ruptura de membranas, pero pues realmente es poco frecuente que se use. Y esta imagen es una imagen ultrasonográfica de la placenta previa, en donde vemos que el borde placentario está rebasando y cubre completamente el orificio cervical interno, que es donde está la manita. La siguiente, por favor. Bueno, en esas dos imágenes, en la imagen A, en la amarillita, podemos ver la localización, que no hay una anormalidad por este ultrasonido transvaginal. La flecha negra está marcando el orificio cervical interno, en donde no presenta ninguna obstrucción. Y en la imagen de abajo es una implantación baja en un plano transversal, en donde la flecha blanca es el borde placentario y la flecha negra es el orificio cervical interno. Y de hecho ahí lo está midiendo. Más dijimos que una inserción baja es cuando hay una distancia menor de 20 milímetros, y aquí dice que es de 14.8, entonces pertenece a clasificación de inserción baja placentaria. Ahora, para hacer el diagnóstico definitivo, si nosotros hacemos un diagnóstico antes de la semana 18 de la semana 18 a la semana 20, realmente no es un diagnóstico definitivo, porque no vamos a encontrar una certeza, es más bien un diagnóstico provisional. Entonces lo tenemos que repetir a la semana 32 para confirmar ese diagnóstico provisional, y ya hasta la semana 36 ya sea que se repita o que se lleve a cabo la cesárea, dependiendo de la sintomatología de la paciente o el parto. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos a buscar durante el ultrasonido? Pues ya vimos que primero la localización de la placenta, que esté anterior, posterior o lateralmente, características del borde como su grosor, la distancia que ésta tiene con el orificio cervical interno. Hallazgos esperados que se pueden encontrar, pues va a ser una inserción de cordón cercano al cérvix, y también tenemos que realizar una búsqueda intencionada de signos de acretismo placentario, porque ya vimos que es muy común que esto pase como una complicación. Por ejemplo, en el caso de que se encontrara un perquetrismo, vamos a indicar una resonancia magnética o una citoscopía, porque la placenta puede invadir la vejiga, y esto nos va a permitir establecer un grado de invasión placentaria. Entonces, la imagen de abajo sería la resonancia magnética, en donde está la placenta, la B de vejiga y la R de recto sigmoides. Siguiente, por favor. Entonces, para reafirmar, o para que la apunten, por si no la han apuntado, el diagnóstico debe confirmarse hasta la semana 32. ¿Y por qué? Bueno, hay algo llamado migración placentaria, y esta ocurre en el tercer trimestre. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos un ultrasonido transvaginal antes de la semana 30, en la semana 29, sí, en la semana 29, y nos salió que la distancia entre borde y el orificio es de menos de 10 milímetros. De 2 a 3 semanas después vamos a volver a realizar el ultrasonido para realizar una segunda medición mediante el ultrasonido endovaginal o transvaginal, lo mismo. Y puede que haya dos situaciones: que la distancia del borde placentario siga menor a 10 milímetros, como había estado en la primera medición, o bien que ya sea una distancia mayor a los 10 milímetros. Y esto quiere decir que presentó una migración placentaria. Y esta migración placentaria no es nada más, o más bien pasa por el mismo crecimiento del segmento uterino bajo y por algo llamado trofotropismo, que es donde las células trofoblásticas empiezan a buscar áreas pues muy vascularizadas, mayormente vascularizadas, y estas casi siempre se encuentran hacia el fondo uterino. Por eso en una imagen como en 2D podríamos ver como que el borde placentario va subiendo. Entonces, pues muchas veces tiene una resolución la placenta previa. Y bueno, es lo mismo que acabo de repetir. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a hablar como tal sobre las intervenciones que se pueden hacer y el tratamiento. Para una paciente asintomática, pues se tienen que evitar las relaciones sexuales, el tacto vaginal y ejercicio vigoroso o de alta intensidad o de alto impacto también.
El tacto vaginal, bueno, se va a recomendar que primero y pues siempre se tiene que hacer primero una especuloscopía previo al tacto vaginal. ¿Por qué? Pues porque el tacto vaginal en este caso pues empeoraría la situación y podría aumentar el sangrado. Entonces podría ocasionar una hemorragia repentina o una hemorragia aún pues más grande, ¿no? En una paciente sintomática, pues se recomienda como tal la hospitalización y también se tiene que realizar una evaluación de compromiso del materno hemodinámico. Pues estas manifestaciones clínicas ya las conocemos, que pueden ser la presencia de taquicardia o de bradicardia, alguna arritmia, el hecho de que se presente hipotensión o hipertensión, así como también pues los pulsos bueno, bradisfigmia o taquisfigmia, eh, y principalmente. También se debe de realizar un ultrasonido para confirmar el diagnóstico, pues la especuloscopía, como ya lo mencioné anteriormente. También se recomienda prevenir y tratar la anemia en dado caso de que nuestra paciente pues la llegara a presentar y esto pues va a ser, vamos a evaluar el nivel de hemoglobina y de hematocrito que tengan. A partir del tercer trimestre, si encontramos un paciente con hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitro, pues vamos a tener que atenderla y también si va a estar alterado, si el hematocrito está menor del 33%. También pues se va a recomendar que pues haya una monitorización continua por ecografía del estado fetal y de la edad gestacional, como ya lo dije, pues no realizar el tacto vaginal, la química sanguínea, biometría hemática, por lo que ya comenté, y pues se recomienda el uso de corticosteroides para la madurez pulmonar. Este va a ser únicamente en casos específicos, ya que si se necesita de la intervención a las 34 semanas, el parto se requiere a las 34 semanas, pues estaría iniciando con este esquema de corticosteroides para la maduración pulmonar. Este es recomendable principalmente a las 34 semanas, pero en dado caso de que llegara a existir una hemorragia entre la semana 34 y la semana 36, pues también se puede empezar este esquema. Hay que tomar unos términos importantes, que es el parto pretérmino, que es muy temprano. Este va a ocurrir en las 20 semanas. El parto pretérmino temprano, que va a ocurrir a partir de las 24 semanas. Y el parto pretérmino tardío, que es el que va a ocurrir como tal hasta las 34 semanas de gestación. También alguna intervención que es recomendable es la programación del parto entre la semana 36 y la semana 37 de gestación. ¿Por qué es importante que se haga esta intervención? Porque puede disminuir el riesgo de sufrimiento fetal, de anemia fetal, que haya menor probabilidad de meconio o el aumento de la disminución de la muerte fetal como tal. Mm, mm. Bueno, también encontramos el uso de los tocolíticos para, pues si la hemorragia no es tan severa, se pueden utilizar los tocolíticos, ya que estos van a disminuir como tal las contracciones uterinas y el tono muscular del miometrio. Estos únicamente van a ser en casos específicos, ya que no a todas las pacientes se les van a recomendar. Esto va a ser dependiendo del sangrado, si es leve o severo. Evidentemente, si es un sangrado severo y se encuentran ya en la semana 36 de gestación, pues lo mejor sería la programación del parto. ¿Puedes regresar a la tablita de los diagnósticos diferenciales, por favor? Hace un momento se nos pasó una disculpa. Es súper importante saber diferenciar el diagnóstico entre placenta previa y desprendimiento. Y pues esta tablita nos ayuda un poco a encontrar las diferencias, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es el desprendimiento, el inicio va a ser brusco, mientras que en la placenta previa es insidioso, ¿ok?
En este caso, la hemorragia en ambas partes está presente, simplemente que en la placenta previa es externa y repetida, mientras que en el desprendimiento puede ser interna, externa o mixta y va a persistir. ¿Por qué es el cambio en lo que sería el sangrado? Si se dan cuenta, placenta previa habíamos hablado de que se encuentra cerca del orificio uterino. Entonces, la sangre, o bueno, la hemorragia, tiene un color rojo brillante debido a que la sangre sigue oxigenada. Mientras que en el desprendimiento prematuro de placenta, el hecho de que la sangre tiene que viajar una mayor distancia pierde todo el oxígeno y por ende se queda como roja oscura, ¿ok? Tras la amniorexis, que era lo que les había dicho de la rotura del saco amniótico, la placenta previa puede ceder, mientras que el desprendimiento de placenta sigue, ¿vale? Otro punto súper importante es la palpación fetal, que en el desprendimiento es muy difícil, mientras que en la placenta es muy normal, o sea, no tiene alteraciones. Y finalmente la placenta previa no presenta dolor, al contrario, el desprendimiento sí, e incluso puede ser un dolor muy intenso. Si se dan cuenta, el bienestar fetal se ve afectado en el desprendimiento, pero en la placenta previa el feto continúa normalmente. Y ya, sería como que las características principales para lograr diferenciar los dos padecimientos. Y pues una última intervención que pues es muy obvia, pues es que se tiene que hacer un ultrasonido obstétrico previo a la cesárea que se vaya a realizar, más que nada para ver en dónde va a ser dónde está la localización de la placenta y en dónde se va a estar realizando la incisión y pues esta sea de manera adecuada. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, ya con esta imagen concluimos que es un corte longitudinal del útero y lo que vemos pues es la placenta que está cubriendo al orificio cervical interno. Entonces, pues, si tienen alguna duda, ya hasta aquí terminamos nuestro tema. Muy bien, chicos, cada vez mejoran más y más sus presentaciones y me dejan menos y menos que decir. Felicidades. Gracias, doctora. Nada más aclarar algunas cosas que tú mencionaste en el diagnóstico diferencial. Sí. Primero que nada, ¿cuál es la implantación o la inserción normal de la placenta? Normalmente, ¿en dónde se ubica la placenta? En el fondo uterino. En el fondo uterino. Ya puede ser anterior, posterior, lateralizado, pero debe de estar en el fondo uterino. Entonces, eso es algo muy importante de lo primero que tenemos que ver en los primeros ultrasonidos. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de embarazo de alto riesgo? Hablamos del número de ultrasonidos que son recomendables durante el embarazo. Entonces, desde esos primeros ultrasonidos, a lo mejor el primero no, porque se hace entre las 8 y 10 semanas, y ahí todavía no hay placenta. Pero ya en el de las 16, 18 semanas, ahí ya debe de haber una placenta y desde entonces debemos de poner atención en dónde está ubicado para poder diagnosticar a tiempo lo que su compañera mencionó. La placenta tiende a migrar, a veces se inserta un poquito abajo, pero empieza a migrar y con esos ultrasonidos podemos detectar esa migración y quitarnos de preocupaciones o preocuparnos, ¿no? Según la evolución. Dentro del cuadro clínico, ¿cuál notan ustedes que es la diferencia, aparte del sangrado, entre placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? De la tabla que había destacado, se diferenciaba en que en placenta previa no había presencia de dolor, mientras que en el desprendimiento previo sí. Exacto. Esa es la diferencia principal clínicamente hablando. Las pacientes con desprendimiento de placenta normoinserta van a tener mucho dolor y antecedente de actividad uterina. A veces las primigestas como no conocen los dolores de parto, no los relacionan con trabajo de parto prematuro. Entonces, a veces no te reportan el dolor como tal, como trabajo de parto, pero sí te van a decir, es que tengo cólicos como de regla y cada vez va a estar más.
Otro dato que van a encontrar entre uno y otro, aparte del sangrado y el dolor, La hipertonía uterina. la hipertonía uterina, exactamente. Entonces, acuérdense que uno de los datos es que el útero va a estar muy, muy duro a la palpación y va a tener contracciones bastante intensas que no corresponden a un trabajo de parto ya de normal, de término. Y uno de los tratamientos en base a esto es relajar el útero con algún tipo de sedante. Podemos darle un relajante muscular como tal, de músculo liso, y algún útero inhibidor, como lo mencionaron, y podemos sedar a la paciente para que este útero se relaje un poco y evite el sufrimiento fetal. También el tratamiento va a variar. En la placenta de inserción baja, por ejemplo, el parto normal puede ser hasta benéfico porque al encajarse la presentación del producto, que pues, esperemos fuera cefálico, la misma cabecita va a comprimir los vasos de una placenta de inserción baja y puede ser benéfico. En cambio, si damos oxitóxicos en un desprendimiento de placenta, pues puede ser contraproducente y puede haber ruptura uterina o muerte fetal. Entonces, se va a manejar diferente. En la placenta de inserción baja o previa, podemos dar oportunidad, si no es total, a un parto normal. En cambio, en un desprendimiento de placenta, a menos que ya esté ahí coronando el bebé, es mejor una cesárea para evitar la muerte de ambos. Eso es bien importante. Otro mecanismo de desprendimiento de placenta que no mencionaron es la desaceleración. Por ejemplo, una paciente que se le ocurre la genial idea de subirse a un juego mecánico o que sufre un accidente automovilístico, pueden presentar desprendimiento de placenta sin que haya el cuadro clínico típico de dolor y actividad uterina o de hipertonía. Entonces hay que tomar en cuenta en estas pacientes, en el interrogatorio, lo cual ustedes fueron muy asertivos en decir que la historia clínica es súper importante, porque en este tipo de situaciones, como un choque una subida a juegos mecánicos intensos, pueden desprender la placenta sin el cuadro clínico como tal. Efectivamente, el ultrasonido es el gold standard y de preferencia ahorita con estos maravillosos nuevos ultrasonidos que hay, el Doppler color es muy importante para ver hasta dónde llega ese acretismo que mencionó su compañera, y es súper importante también para el tratamiento, porque en el Doppler color se ve perfectamente hasta qué capa del útero están invadiendo los vasos de la placenta. Si ustedes, esta es una pregunta capciosa, que a lo mejor no la saben, pero por eso se las hago. Si ustedes detectan que su paciente tiene un acretismo placentario y ya está atravesando las paredes, casi es una percreta, que es bien peligroso, cuando ya notan que es percreta y está invadiendo la vejiga, es terrible. ¿Qué harían? ¿Cómo lo manejarían? Ustedes ya saben que está percreta o es un acretismo ya grado 2 o 3. ¿Puedo participar? ¿Qué hacen? Claro, todos. Según por lo que había leído, se habla con la paciente de lo que tiene, ¿no? Y por lo que entiendo, no, pues sí, o sea, es remover el útero, porque como ya está en el músculo, pues no lo puedes desprender la placenta. Entonces, pues no, ¿verdad? Entonces, pues se puede hacer un tratamiento conservador que cuando salga el bebé, pues se deje ahí. O quitar el útero. Eso es lo que sé. Se deja ahí, y ¿qué se le hace? No la vas a dejar ahí que solita. ¿Qué le pones? Se emboliza. Se emboliza. Se puede hacer eso, se emboliza, y ya que notan por el seguimientos ultrasónicos que la pueden desprender y así salvar el útero. Pero si no pueden embolizar, no tienen las sustancias con qué hacerlo, ¿qué sería lo ideal? Y créanme, a los obstetras se les pasa hacer eso.
sacan al bebé, cierran la placenta así como en 2 pasos. Dejan ahí, digo, el útero, cierran ahí, dejan ahí la placenta y hacen una histerectomía total con todo y placenta ahí adentro. Si ustedes intentan desprender esa placenta, es un sangradero y un choque hipovolémico brutal. Entonces, si ustedes ya saben o a la hora de intentar el alumbramiento notan que esa placenta no se desprende, ni le jueguen, ni le jueguen. Dejan ahí la placenta, cierran el útero en 2 planos para que no sangre por ahí y hacen su histerectomía obstétrica. No nos gusta hacer histerectomías obstétricas porque sangran, que da miedo. Y además nos gusta conservar el útero para futuro obstétrico, pero con tal de salvar la vida de la paciente en este caso, porque ya sacaron al bebé, pues es mejor hacer eso. Ajá. Ahora, dentro de los manejos de la placenta previa, aparte del reposo y todo lo que mencionaron, hay un medicamento que se utiliza. ¿Leyeron cuál? Yo no recuerdo haberlo leído, doctora. Por eso no lo puse, no lo busqué. Sí, no se preocupen. Se usan vasoconstrictores y uno de ellos muy conocido es el AS-COR. El AS-COR se lo damos a pacientes generalmente por vía oral para provocarles vasoconstricción. Los hipotensos, gente que se desmaya porque se le baja en exceso la presión, manejamos ese medicamento que se llama AS-COR. Son gotitas. Ese medicamento pueden empapar gasas, introducirlas en el cervix, como dijo su compañera, eso que dijo su compañera y lo repitió varias veces, es básico, no hacer tactos vaginales. Está sangrando su paciente, sospechan de cualquiera de los dos, antes de hacer un tacto o algo, poner su espejo, notan que ahí hay sangrado que viene, a veces hasta se ve ahí el pedazo de placenta, mojan una gasa con el AS-COR y la introducen. Eso produce vasoconstricción local y pueden dar dosis bajas tomadas, pero lo ideal es local para no afectar la presión sanguínea tanto de la madre como del bebé y comprometer a ambos la circulación sanguínea. Son tips que va aprendiendo uno en la práctica, a veces los libros no lo mencionan. Pues de ahí en fuera me dejaron muy poquito que agregar porque dieron una excelente clase, cada vez la dan mejor, los felicito. ¿Alguien tiene dudas o comentarios? Hola. Jesús, ¿quieres participar? Sí. No se escucha. Se escucha un poco trabado, sí. Ay. Bueno, en cuanto al conservador en el desprendimiento de placenta, ¿cuánto tiempo se debe de dejar? O sea, ¿cuánto tiempo de ausencia se debe dejar como para ocupar el tratamiento conservador? Tratamiento conservador. Pues mira, depende del grado de desprendimiento y si lo detectas a tiempo. Eso lo vas a detectar como un hematoma retroplacentario que vas detectando por ultrasonido. Si estás a tiempo, es un hematoma chiquito, le puedes dar uteroinhibidores, reposo y todo lo que sus compañeros mencionaron y estar monitoreando que no avance ese coágulo retroplacentario y no esté disecando y desprendiendo la placenta. Si ven que el hematoma ya es muy grande y está avanzando, maduradores pulmonares y para adentro. O si bien la paciente ya llega con el útero hipertónico, mucho dolor, la frecuencia cardíaca fetal empieza a bajar, la paciente presenta datos de hipovolemia o choque, es inmediato, ahí sí ya no se esperan maduradores ni nada, o sea, lo vas a manejar de acuerdo a la circunstancia que tú vas a ver en el momento en que detectes esto o te llegue la paciente a urgencias. Entonces, en un desprendimiento
agudo e intenso, que ya tiene más del 50, como mencionó su compañera, ahí ya no te vas por las ramas ni das tratamiento conservador. Vete a cesárea de urgencia y pues cruzar los dedos que todo salga bien. Si el hematoma es pequeñito, sí das un tratamiento conservador. Y si notas que a pesar de que está pequeño, está creciendo, pues solamente maduradores pulmonares y para adentro a cesárea. En la placenta previa, pues es distinto. Ahí como el sangrado es más escaso y como más continuo, puedes dar el tratamiento conservador si no están comprometidos ni el bebé ni la madre. Y eso, para eso es el monitoreo con la frecuencia cardíaca fetal y la hemoglobina materna con un conteo de una biometría hemática y vigilarlas muy de cerca. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Tal parece que ya no, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana a las 8. Y las chicas los